Ustedes son los que no se fueron de feriado. Un domingo de transición. Y esto es porque estuvimos compartiendo el mes pasado un tema que tenía que ver con hacer discípulos, cómo la iglesia entendió el hacer discípulos, cómo llevaron a cabo este plan, cómo repitieron un ciclo constantemente, de tal forma que en 3 siglos lograron cubrir casi que todo el territorio de lo que abarcaba el Imperio Romano hasta esa época, y nada les detuvo. Hoy nos vamos a preparar para hacer una unión entre ese tema de discípulos y luego entender los siguientes 4 domingos, Dios mediante, y lograr entender cómo esa primera comunidad, que solo tenía a su disposición el testimonio oral de Jesús, porque en eso sí debemos de quedar claros, por lo menos hasta el año 46, quizás 50 después de Cristo, hasta esos años no había nada escrito, ni siquiera las cartas paulinas estaban de por medio, menos aún los evangelios. Así que la primera comunidad de creyentes, si queremos poner un número redondo, los primeros 15 a 20 años de existencia, manejaron el mensaje del evangelio por tradición oral. Tenían tan presentes las palabras y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, que eso, con el hecho de la resurrección, era más que suficiente para traer el testimonio de las buenas nuevas, tanto a judíos como a gentiles. Y algo que vamos a conversar justo el día de hoy, para prepararnos para esa siguiente serie de los mandamientos no de Jesús, ya va a ver por qué son los mandamientos no los próximos domingos, es contemplar cómo la iglesia, hoy nos vamos a enfocar en cómo la iglesia se vio a sí misma como una comunidad diferente, una nueva comunidad que tenía un nuevo mandamiento y del cual, de ese mandamiento en particular, va a depender toda la enseñanza que luego se escribiría y quedaría registrada en el Nuevo Testamento. Así que preparémonos en esta mañana para acercarnos a un sinnúmero de textos que nos van a ayudar a reconstruir cómo la iglesia se vio a sí misma como la nueva comunidad que tenía una nueva ley y, pertinente a eso, lograron cambiar el mundo. Vamos a revisar el Evangelio según Juan, es el primer bloque de texto que vamos a conversar en esta mañana, en el capítulo 13, del verso 34 al 36. Usted puede seguir la lectura de las Escrituras en la pantalla proyectada. Y está Jesús en un momento en que Juan, por si acaso, y esto es característica del Evangelio, Juan por si acaso es un Evangelio que recoge un sinnúmero de conversaciones de Jesús. Jesús y la samaritana, Jesús y la mini conversación en las bodas de Caná, Jesús y Nicodemo. Y las conversaciones con los discípulos están muy bien registradas en este Evangelio. Así que el contexto de esto es un Jesús que está conversando con los 12 y también mujeres que le seguían y que le acompañaban a todo lugar donde iba. Y ya que estos son discípulos, y ya que usted y yo también somos discípulos, estas palabras son también para nosotros. Y comienza Jesús diciendo en este bloque de texto: este mandamiento nuevo les doy. Y por si acaso hubiésemos querido marcar todo el texto en amarillo, porque creemos que todo es importante, pero hay frasecitas que queremos recalcar. Este mandamiento nuevo les doy. Y allí hay una cosa que llama mucho la atención. ¿Y cuál es? ¿Quién es este que puede poner un mandamiento nuevo? O sea, está hablando con judíos que han crecido bajo la ley de Moisés, que conocen los 10 mandamientos y las 613 ordenanzas. Y sin embargo, viene este rabino de Nazaret y les dice: les doy un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento. ¿Quién es este que puede agregar a la ley? ¿Quién es este que puede decir una nueva cosa para que se haga? Y se entiende que los discípulos entenderían, valga la redundancia, de que este que ha resucitado tiene el poder de interpretar el propio texto del Antiguo Testamento y de inclusive poner un nuevo mandamiento. Aquel que resucita de los muertos para jamás volver a morir, le creo todo.
O sea, si el resucitado a mí me dice, hey, ponte en medio de los carros, que los carros van a pasar por tu cuerpo y no te van a pasar nada, yo le creo, porque resucitó de entre los muertos para nunca más volver a morir. Así que eso a Jesús le da toda la autoridad para decir todo lo que nos tiene que decir. En todo caso, les entrego un nuevo mandamiento. ¿Y cuál es? Y eso es marca para un discípulo de Jesús. Que se amen los unos a los otros. Y la iglesia, obvio, que va entendiendo esto en el primer siglo, porque estas comunidades que se reunían en casas, familias que abrían no solo su corazón, familias que abrían su hogar, la puerta de su casa, para que otras familias conozcan del Señor, para que otros individuos conozcan el mensaje del Evangelio, entendían de que para poder compartir esta clase de amor, la comunidad cristiana tiene que estar relacionada. ¿Es complicado hacerle frente a este mandamiento de Jesús sin relaciones de por medio? Entonces, vamos haciendo un pequeño experimento, a ver si es que nos sale. Usted le va a dar la mano a la persona que está atrás, hágalo ahorita, y probablemente es la primera vez que la ve, y usted no sabe cómo se llama, así que pregúntele, ¿cómo se llama? ¿Ya? Muy bien. Ahora dígale algo más. Qué lindo es verte y conocerte. Ok. Es imposible practicar eso de allí si no estamos relacionados. O sea, yo puedo venir acá con la lección bien aprendida. El Señor dijo que nos tenemos que amar los unos a los otros. Pero si eso no está revestido de relaciones donde yo puedo expresar ese amor, conocer el mandamiento no sirve. ¿Sí me hago entender? Y por eso la iglesia del primer siglo, en estas comunidades que partían de los hogares, familias que abrían su corazón y sus casas para recibir a otras familias, para recibir a individuos y abrazarlos con el mensaje de Cristo, ese era el mejor lugar donde este mandamiento se ponía en práctica. Ahora, probablemente usted disfrutó el saludo y por primera vez se enteró cómo es que se llama la persona que se sienta detrás de usted o delante de usted según el punto de referencia. Pero volvemos al principio, que se amen los unos a los otros. Luego viene otra línea que no es que complica, pero sí nos hace pensar bastante en qué clase de amor es la que tiene que estar vigente entre nosotros. Porque no solo es el amor, ay, qué lindo hermano, ¿cómo está? ¿No? Y siempre respondemos de la misma manera, ¿verdad? Bien hermano, bendecido, gracias al Señor. O sea, allí de verdad no conocí nada a la persona, a veces esas suelen ser respuestas bien prefabricadas. Pero la siguiente línea agrega, así como yo los he amado a ustedes. Según Jesús, en este evangelio, esta es la clase de amor que tiene que reinar entre nosotros que somos sus discípulos. No menos esta clase de amor que menciona Juan. Y para eso nos sirven las conversaciones que Jesús tiene con los discípulos y Juan las registra. Entre esas conversaciones hay una. Entonces está Jesús y les dice a los discípulos, ustedes dicen que yo soy Señor y que yo soy Maestro. Bien dicho, porque lo soy. Pero si yo, siendo Señor y Maestro, les he lavado a ustedes los pies, entre ustedes tienen que lavarse también los pies. Usted puede salir con el argumento y decir, bueno hermano, es que ya para eso existe Mr. Pie, está aquí en el centro comercial y usted se puede anotar para una cita podológica. Pero el punto del lavado de los pies tiene que ver con que entre usted y yo, o mejor dicho, en ese grupo de hermanos al cual usted se debe y pertenece, tienen que servirse mutuamente, aún en las cosas
que puedan parecer más inverosímiles. Es esa clase de amor la que invita a Jesús a compartir en comunidad. Continúa Jesús conversando con sus discípulos y es el mismo Juan que nos trae a colación otra conversación. Jesús está con los discípulos previo a la última cena y entonces les dice, ya no los voy a llamar a ustedes siervos, yo los voy a llamar mis amigos, le dice Jesús a los discípulos. Porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero a ustedes yo les he dicho todas las cosas, me he transparentado con ustedes, ustedes saben todo. Y entonces luego Jesús les da la máxima. Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y esta es la clase de amor que envuelve a este mandamiento. Es decir, que por esa persona que usted acabó de saludar y que quizás por primera vez usted escuchó cómo se llama y quizás por primera vez le vio los dientes después de que se sonrió con usted, por esa persona nosotros deberíamos ser capaces de poner la vida. Esa es la clase de amor que Jesús describe para su comunidad, para la iglesia que Él dijo que Él mismo edificaría, para el pueblo que se hace llamar pueblo de Dios, hijo de Dios, discípulo de Jesús, valgan los sinónimos. Para esa clase de pueblo, Jesús les dijo, ámense como yo los he amado a ustedes. La siguiente línea es contundente, aunque no esté en amarillo. Y fíjese que solo estamos leyendo Juan. ¿Qué dice la siguiente línea? De este modo, todos sabrán que ustedes son mis discípulos. ¿Cuándo? Si se aman los unos a los otros. Ahora espérese un ratito. Me llama la atención una conversación que tuvimos con unos pastores y su equipo ministerial de una iglesia alianza que queda en Vergeles. ¿Sí ubica Vergeles? ¿Sí? ¿Más allácito de las orquídeas? ¿Sí? Ok. Entonces estábamos conversando con un equipo de allá, estudiando el manual de Hechos, y un día les mandé a hacer un deber, un trabajo tenían que hacer. ¿Y qué tenían que hacer? Cada uno tenía que preguntar a la gente de su comunidad, ¿qué piensan ellos de la iglesia local, de la iglesia evangélica, si quiere verlo así? ¿Qué piensan ellos de la iglesia? ¿Y qué es lo que ha impedido que uno u otro venga a la iglesia? ¿Qué les parecen esas preguntas? Es complicadas, ¿verdad? Para hacerlas. Esas son verdades a las cuales casi nadie quiere enfrentar. Gracias a Dios, este equipo el pastor y su equipo ministerial de la iglesia hicieron el deber. Y dentro de las muchas respuestas, a todo el grupo que estaba estudiando le llamó la atención dos respuestas. Respuesta 1. Uno había hecho la pregunta a un grupo de muchachos, de estos muchachos que son una mezcla de punkero, emo, rockero y ñengoso. ¿Ya? Una mezcla de ese tipo. Y entonces, la respuesta de este grupo fue, nosotros no entramos a las iglesias porque cada vez que entramos, a nosotros la gente nos mira mal y nos mira raro. Otra hermana que hizo la misma pregunta a otras personas dentro de la comunidad fue, nosotros no vamos porque se percibe la hipocresía que tiene la gente dentro de las cuatro paredes de un templo. Parece que los de afuera tienen mejores microscopios que los que nosotros tenemos para vernos a nosotros mismos. Y eso choca con esto de aquí. Porque según Jesús, la marca de la iglesia, la marca de sus discípulos, es que la gente de afuera diga, ¡qué bestia! ¿Cómo se aman esas personas? ¿Cómo se aprecian? ¿Cómo se quieren? ¿Cómo se aceptan?
¡Qué locura! ¿Cómo pueden funcionar así en esta sociedad que es competitiva, que es una carrera de ratas, donde a nadie le importa a nadie y cada quien hace las cosas para su propio beneficio? No, esta iglesia es diferente. En esta iglesia aman a la gente. Según Jesús, esa debería ser la respuesta que los que no conocen del Señor deberían tener de nosotros. ¿Qué le parece? Juan, en una línea, a mí me desbarata mi plataforma de cualquier cosa que yo considere cristiandad y que no se alinea al pensamiento de Jesús. De este modo sabrán si son mis discípulos. Y es una locura. ¿Sabe por qué? Porque justo de esta conversación que tienen, no solo Jesús con sus 12, sino que también Pablo luego entendería por revelación. Pablo mismo dice que Cristo le reveló un sinnúmero de cosas, pero sucede que Pablo, cuando escribe sus cartas, tiene conceptos o mandamientos apostólicos, si los quiere llamar así de forma más técnica, pero tiene conceptos que parten de este mandamiento nuevo de Jesús para esta nueva comunidad. Mandamientos como: recíbanse unos a otros, que por si acaso puede traducirse el término como acéptense. Acéptense los unos a los otros, así como ustedes fueron recibidos por Dios en Cristo Jesús. Sopórtense los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. El de Gálatas a mí me parece espectacular. Sobrelleven sus cargas unos a otros para que así cumplan la ley de Cristo. ¿Cuál ley de Cristo? Primer versículo que leímos. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que se amen los unos a los otros. Entonces, todo el sinnúmero de pasajes que los apóstoles luego irán desarrollando partieron de este principio. Dicho por Jesús, y no solamente dicho, practicado por Jesús. Qué interesante. De este modo sabrán que son mis discípulos si ustedes se aman los unos a los otros. Siempre Pedro por ahí dice algo. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón. Así que Jesús le contestó a Pedro: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Jesús murió crucificado, Pedro murió crucificado años después. Fíjese que esta intención de la iglesia como nueva comunidad y que tiene un nuevo mandamiento puesto por Jesús es tan fuerte que mire lo que Pablo anota en Romanos 13. Y no se olvide, Juan 13, Romanos 13 están en sintonía. Romanos 13, verso 8 dice así. Dice Pablo: no tengan deudas pendientes. El contexto es, si el rey pide honra, honren al rey. Si el rey pide impuestos, impuestos al rey. Si alguna persona pide respeto, respeto a esa persona, ¿ya? No tengan deudas pendientes con nadie. Eso incluye las tarjetas de crédito, ¿ya? No tenga deudas pendientes con nadie. Para Pablo, la única deuda que tiene que existir es lo que él dice allí. A no ser la deuda ¿de qué? De amarse los unos a los otros. Ahora, ¿por qué Pablo escribe esto? Podríamos decir así, porque Jesús lo dijo. Claro que sí. Pero Pablo se lo escribe a la iglesia en Roma. Está allí en el libro. Y lo interesante de eso es que si yo pienso en un nuevo creyente, en una nueva persona que ha vivido afuera sin Dios y sin ley y que ahora comienza a ser parte de la iglesia de Dios, con lo primero que se topa es con el Evangelio, con ese núcleo de enseñanzas que está en el querigma, y entienden la razón de por qué la muerte de Jesús, la razón por qué la resurrección de Jesús habla de amor, de esperanza, de perdón y de vida eterna. Muy bien, todo eso es precioso, pero al mismo tiempo ese mensaje era respaldado y también validado por la iglesia que lo abrazaba. Lo abrazaba, lo amaba, estaba con él y lo acompañaba. Entonces este nuevo creyente, cuando le tocaba ahora dar testimonio de su fe a otros, sentía en su corazón que tenía una deuda impagable.
¿Cuál es la deuda impagable? Nunca voy a poder pagar todo lo que Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo por amor a mí. Eso jamás lo voy a pagar. Y al mismo tiempo este nuevo creyente comenzaba a ver que esta comunidad que le amaba, le abrazaba, que reflejaba el Evangelio en cada acto de amor hecho hacia él, hecho hacia ella, generaba también una deuda que se pagaba hacia adelante. Es decir, con otro nuevo creyente o discípulo que estaba comenzando a relacionarse con la iglesia. Por eso para Pablo el compartir amor tiene el carácter de deuda, porque no solo está asociada con el sacrificio de Jesús, sino que también está asociado con la manera en cómo nos relacionamos dentro de la iglesia local. Si un saludo y preguntarnos cómo nos llamamos nos hizo sentir bien o no, ¿se sintió chévere? Usted se hubiese visto la cara, sus dientes brillaban a lo lejos. Literal. Sus dientes brillaban a lo lejos. ¿Se imagina una relación consistente con gente que ama al Señor y le ama a usted? Lo que pueden lograr es completamente distinto. Nueva comunidad, nuevo mandamiento. Leímos Romanos 13. Fíjese que esta forma de amar que la iglesia comenzaba a entender por mandato de Jesús, también comenzó a cambiar la forma en cómo contemplamos a la gente que nos rodea. Así, porque usted y yo corremos el mismo peligro que corrieron los fariseos del primer siglo. ¿Y cuál fue el problema en los cuales ellos cayeron? Comenzaron a verse a sí mismos como modelos de moralidad, de superación, de lo más grande que ha parido la tierra. Se sentían la última Coca-Cola del desierto. Y entonces los fariseos comenzaban a usar estas diferencias para menospreciar a quienes no eran como ellos. Ese riesgo usted y yo corremos. Y entonces nos llama la atención un texto de Hechos en el capítulo 10. ¿Y por qué este texto es importante? El texto es importante porque habla del encuentro de dos personalidades que van a reflejar las tensiones que existían entre dos grupos humanos de la época. Pedro, judío; Cornelio, romano, gentil; y para rematar, militar. Peor todavía. No habría existido dos peores grupos humanos que se hayan odiado a muerte como judíos y romanos en el primer siglo. El judío podía haber dicho del romano: pagano, idólatra, inmoral, asesino, conquistador, que nos tiene puesta la sandalia encima de nuestro cuello. Son merecedores del juicio de Dios. Buen judío habría pensado así. Y asimismo los romanos habrían pensado en los judíos: pueblo ignorante. Nunca han leído a los grandes pensadores griegos ni los filósofos que están detrás de nuestra cultura. No han desarrollado nada de arte como nuestros grandes escultores o nuestros grandes ingenieros y arquitectos que han hecho monumentales obras que se dejan ver. Pueblo bruto que solo tiene un Dios. Nosotros tenemos hasta para regalar. No habría habido peores grupos de personas que los judíos y los no judíos del primer siglo. Y entonces cuando alguien lee Hechos 10, qué pena que solamente se quedan con la parte de la visión. Entonces, porque para Pedro llegar a esta conclusión, Jesús le ha hablado en 3 ocasiones a través de una visión donde baja un lienzo con un sinnúmero de animales. Entonces mucha gente dice, ese pasaje de Hechos 10, con eso los alimentos, ya por eso nosotros ya podemos comer chancho, ceviche de concha, ceviche de camarón. El cangrejo está en veda, por eso no lo pongo en la lista. Y por eso los alimentos quedan limpios. No,
Esa no es la intención de esa visión que tiene Pedro, sino de que para Pedro era tan repulsivo acercarse a un romano, a un gentil, como el mismo asco que esa comida que prohibía la ley de Moisés le generaba a él. Quiere ponerlo en contexto. Quizás allá en el primer culto hubo alguien que dijo yo sí, espero que todos aquí digan no, ¿ya? Pero usted se comiera, por si acaso, una sopa de ojos de alce cocinada en sangre de alce. Si usted se imagina el ojo del alce mirándolo mientras usted se come la sopa, ¿no? Y probablemente si usted se va a Alaska o esas poblaciones allá, eso sea la cosa más rica de la vida. Pero si usted ve eso en términos generales, ya sé, por ahí hay uno que dice que sí, espíritu misionero, Dios le bendiga, ¿ya? Pero a la mayor parte de los mortales que estamos aquí en esta sala, ¿usted se comería eso? ¿Le causaría asco? ¿Le causaría repulsión? Y es peor, ¿verdad? Cuando uno intenta comerse eso y le vienen las arcadas que llenan la comida en la boca, ni se diga, ¿ya? Eso le causaba a Pedro saber que tenía que estar al lado de un gentil. Asco, inmundicia. Dios trata con él hasta que él entiende. Y esta es la conclusión de Pedro. Léala, por favor. Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. ¿Qué acaba de decir Pedro? Acaba de decir algo que entendió de Dios y que le cambió la forma de ver las cosas y de cómo ver a la gente. Entonces, para la iglesia que entiende que el amor según Jesús es lo que da la vuelta a todas sus relaciones, ahora esta misma forma de amor que envuelve a la iglesia le permite cambiar de perspectiva sobre toda la gente. Y eso en boca de Pedro es contundente, porque era el que tenía asco de acercarse a la gente gentil. Y ahora él dice, entendí que a nadie tengo que llamar inmundo o impuro. O sea que estos muchachos que respondieron a la pregunta hecha por la iglesia allá en Vergeles, que son una mezcla de rockero, emo, punkero, ñengoso, yo no los puedo llamar ni inmundos ni impuros por este principio. Continúa Pedro en el mismo capítulo, ni una cosa de locos. Verso 34 y verso 35. Pedro está hablando el evangelio a los gentiles y Pedro toma la palabra y dice, ahora comprendo que en realidad, ¿qué dice el texto? Para Dios no hay favoritismos. Y me encanta allí cómo traduce Reina Valera, si usted ha leído la Reina Valera del 60. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Es decir, Dios no dice, no te acepto, sí te acepto, no te acepto, no, tú apestas, a ti no te acepto, a ti sí te acepto. Pedro llega a entender, Dios no hace acepción de personas. Las siguientes líneas son más terribles todavía. ¿Y qué dicen las siguientes líneas? Ojo, Pedro es el que está hablando. Sino que en toda nación, ¿cómo reacciona Dios? Él mira con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Y se da cuenta que a veces usted y yo hemos usado nuestro cristianismo para destruir a otro, estigmatizar a otro, estereotipar a otro y hasta cerrarle la puerta de la iglesia en la cara, porque no es como usted o no es
como yo. ¿Qué cosa? Pedro es un personaje importante y por eso la mención de Hechos 10. Porque acuérdese de algo que Jesús le dijo a este hombre. A ti te voy a dar las llaves del reino de Dios. ¿Se acuerda? Así que Pedro tenía la potestad, obvio, esto se entiende que esto es una figura propia para el Evangelio, pero Pedro era clave porque Pedro fue el primero de los apóstoles que logra sintetizar el Evangelio en el querigma. ¿Se acuerda del querigma? Todas las profecías se han cumplido, Dios mismo se echó carne, mientras estuvo entre nosotros hizo el bien, murió y resucitó conforme a las Escrituras al tercer día, Dios le ha hecho Señor y juez de vivos y de muertos, viene por segunda vez. Y por eso llama a la gente que se arrepienta y crea en su nombre para tener perdón de pecados. ¿Quién fue el primero que registra Lucas en el libro de Hechos? ¿Quién fue el primero en desarrollar eso? Pedro. ¿Qué hizo Pedro con eso? Agarró la llave, metió la llave en la chapa, abrió la puerta y dijo, bienvenidos al reino de Dios. El segundo evento donde Pedro usó bien la llave fue en Hechos 10. Porque ¿qué entendió Pedro? Que no podía llamar ni inmundo ni impuro a nadie, sino que logró entender que Dios mira con agrado en todas las naciones de la tierra a quien le teme y busca andar en justicia. Pedro no se quedó para sí el mensaje del Evangelio, lo compartió con los gentiles. Y lo lindo de este capítulo es que termina diciendo, Pedro, no les podemos negar el agua a estos que ya han recibido al Espíritu Santo igual que nosotros. ¿Qué hizo Pedro en ese evento? Cogió la llave, metió en la chapa, abrió la puerta y dijo, bienvenidos gentiles, sin ningún problema. Siguiente porotazo, siguiente gol que metió Pedro, Hechos capítulo 15, es el concilio de Jerusalén. Pablo y Bernabé han predicado el Evangelio a romanos, griegos, toda la gente gentil. Están en Jerusalén reunidos decidiendo qué va a pasar con la iglesia. Y Pedro toma la palabra y dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer más cargas sobre los gentiles que ni nosotros ni nuestros padres la han podido sobrellevar. ¿Qué hizo Pedro allí? Agarró la llave, metió en la puerta, abrió la puerta y dijo, bienvenidos gentiles, sin problema alguno. Pedro es clave. Por lo tanto, el capítulo de Hechos 10, que acabamos de revisar de forma breve, es clave para entender cómo la iglesia entendió el mandato de amarse unos a otros, que cambia la cosmovisión que yo tengo o la manera de contemplar a la gente que yo tengo. Qué lindo sería que si yo le hago una encuesta a la gente que vive alrededor de la vía y que lo conoce a usted, y le podamos hacer la pregunta, ¿qué te llama la atención de la gente que va a la Alianza San Borondón? Y qué hermoso sería escuchar esas respuestas aquí diciendo, esa gente se ama, esa gente cuida, esa gente cómo se relacionan, cómo tienen relaciones saludables y pueden amarse y compartir. Esa debería ser nuestra marca aquí. ¿Me hago entender? Y era tan fuerte eso que los apóstoles sabían que eso cambiaba civilizaciones completas. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué la nueva comunidad? Y vamos a entrar a ciertas descripciones que va a usar Pablo en algunas cartas que vamos a revisar de él para seguir fortaleciendo este concepto. Mire, 1 Corintios 1:30. Eso es un texto muy lindo porque nos describe la obra de Jesús y dice así, pero gracias a Dios, gracias a nuestro Dios y Padre, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. ¿Ok? Entonces la iglesia es sabia, ¿por qué? Porque refleja a Cristo, vive a Cristo. La iglesia emana un olor a Cristo.
por eso Pablo dice, Dios ha hecho de Cristo la sabiduría que tiene la iglesia. ¿Cómo se manifiesta esa sabiduría? Pablo utiliza 3 términos interesantes. 1, Cristo ha sido hecho sabiduría de Dios para nosotros en justificación. Segundo término, en santificación. Y tercer término, en redención. Ahora, vamos yendo rápidamente por los 3 de forma teológica. Y esto es rapidito. ¿Qué es esto de que Cristo es nuestra justificación? Y es sencillo. Yo era pecador, culpable, y Cristo por su sacrificio me ha declarado a mí inocente, porque Él ya pagó con la pena, la culpa y el castigo. ¿Ok? Cuando nosotros entendemos el Evangelio, para nosotros eso nos llama la atención. Y llama la atención del corazón. Perdonado, justificado, borrón y cuenta nueva. Todo mi pecado fue perdonado en Cristo. Le preguntaría a alguien a los apóstoles, y los apóstoles dijeran, sí, toda el acta de decretos, todo tu historial bélico, toda tu ficha policial, pasada, presente y futura, todo fue perdonado en Cristo Jesús. Ok. Y nos encanta saber eso para nosotros. Pregunta. ¿Cómo yo reflejo eso a los demás? ¿Cómo yo reflejo la justificación? ¿Se da cuenta de que eso es algo que si yo solamente lo dejo para el púlpito, queda en una explicación teológica bonita? Pero ¿cómo yo reflejo justificación? Cuando comienzo y conozco a alguien que probablemente se ha hecho lo peor con su vida, ha trapeado el piso con su existencia y es acogido por la iglesia. Y la iglesia lo comienza a tratar como alguien que no está ligado a su pasado, sino como alguien perdonado. Y a veces eso es duro hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a conocer a la gente, no sabemos cómo manejar esos temas del pasado de cada persona. Y hablar de que Cristo es la sabiduría de Dios manifiesta en la iglesia, en la justificación, implica de que yo debo de tratar a esa persona con la dignidad que Dios le ha dado y no con la indignidad del pecado que Cristo ya perdonó. Justificación. ¿Cómo yo transmito el concepto de santificación? Y eso conversamos nosotros la semana pasada. ¿De qué se trata esto de ser santo? Obvio, de ser diferente. Obvio, hay un tema allí donde nos alejamos del mal. Pero en esa diferencia que vamos marcando, el amor está incluido. El amor y la corrección deben ir de la mano. Cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, cada vez que Pablo habla de llamar la atención a alguien, él dice, antes de hacer eso, primero considérate a ti mismo. No sea que en lo que tú vayas a hacer o decir, termine siendo juzgado. Segunda cosa que dice Pablo, cuando le llames la atención a otra persona, tienes que hacerlo con todo el amor y con toda paciencia. Y si usted se da cuenta, eso dista de cómo somos nosotros para corregir. ¿Cómo somos nosotros para corregir? Pobre de esa alma que se cruce con nuestra lengua, porque le decimos de todo. Santificación. Redención. Apliquémoslo rapidito, teológicamente. ¿Qué es redención?
Pablo utiliza el término que se utilizaba para hablar del pago o la compra de un esclavo en el mercado de esclavos. Y por eso nosotros éramos esclavos del pecado y ahora por la muerte de Cristo Jesús en la cruz somos libres y Dios nos ha dado un nuevo valor. ¿Cuál es su valor y cuál es mi valor? Pedro diría, no haber sido comprados ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de Jesús. La sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿cuál es el precio de mi vida? La vida de Dios hecho hombre, muerto por mí en la cruz, ese es mi valor. Cuando usted recibió a Cristo y cuando usted creyó en el Evangelio, ese es el valor que usted tiene, intrínseco. Usted vale eso. Y no hay cosa o precio que se pueda igualar al valor que usted ha recibido de Dios. Ahora vamos a la parte práctica. ¿Cómo yo manifiesto ese concepto de redención? ¿Qué tal si cada vez que cada persona se acerca a mí, sale apreciada, valorada, afirmada en su identidad, afirmada en lo que Dios ha hecho con esa persona? Si una persona se acerca a mí y termina afianzado en su valor, afianzado en eso intrínseco que lo hace único, lindo y valioso, he hecho palpable la redención para otras personas. ¿Cómo hizo Jesús eso? Por eso Jesús tocaba al leproso. ¿Por qué lo tocaba? Porque eso para el leproso era darle valor a él. ¿Por qué Jesús hizo quedar bien a la mujer de flujo de sangre delante de todo el chorro de hombres que estaba rodeándole? Porque esa validación en público estaba elaborando el sentido de aprecio, estima, redención en el corazón. Entonces estos conceptos de justificación, santificación y redención no tienen que quedarse solamente en la explicación teológica, sino que la iglesia del primer siglo, como la nueva comunidad con el nuevo mandamiento, entendía que esto era parte del programa de Jesús para mostrar amor a la comunidad que le rodeaba y así cambiarla, así transformarla. Ahora mire esto, Efesios 3, escrito por el mismo Pablo, van a ver términos que usted y yo vamos a manejar. Dice, el fin de todo esto, dice Pablo, el fin de todo este escrito, de toda esta carta, es que la sabiduría de Dios. Ahora, ¿quién es la sabiduría de Dios? Según Corintios, Cristo. ¿Y cómo se evidencia esa sabiduría de Dios? En la justificación, en la santificación y en la redención. Muy bien, entonces Pablo sigue. Ya que ustedes han entendido, diría el apóstol Pablo, el fin de todo esto es que esta sabiduría de Dios, con toda su diversidad, se dé ahora a conocer por medio de ¿quién? Por medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la comunidad que ama y que aprende a amarse. Aunque cueste. Pero eso es a lo que hemos sido llamados. ¿Y qué más agrega allí Pablo? Se ha dado a conocer ahora por medio de la iglesia ¿a quiénes? A poderes y autoridades en las regiones celestiales. Pablo hace uso de dos términos aplicados al gobierno de la época. Por si acaso, cuando Pablo escribe Efesios, está pensando más en el César, que se cree hijo de Júpiter o que se cree hijo de los dioses, y por eso usa esos términos, autoridades en las regiones celestiales. ¿Por qué? Porque Dios le concedió este poder de transformar la civilización a un solo cuerpo de personas. ¿Y cuál cree que es? La iglesia. Esos términos de aceptación, igualdad, fraternidad, hermandad, ayuda mutua, eso no se le ha conferido a nadie en la tierra, a ningún gobernante
Ya mismo estamos próximos a elecciones. A ningún candidato, a ningún prefecto, a ningún alcalde, a ninguno que pretenda ser presidenciable para las siguientes elecciones, Dios no le concedió esta capacidad al poder político. Solo a la iglesia. Porque la iglesia tiene el poder dado por Dios para transformar la civilización por el Evangelio. Nada más. La sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la iglesia. E inclusive principados y potestades, autoridades públicas y de gobierno deberían sorprenderse al ver lo que la iglesia logra con menos recursos que los que el poder público tiene. Siguiente texto. Continuamos en Efesios, una carta bonita, Efesios 3:16. Dice así: les pido a ustedes, dice Pablo, les pido a ustedes que por medio de su Espíritu, el Espíritu de Dios, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes, a usted y a mí, en lo íntimo de su ser. ¿Para qué? Para que Cristo mismo habite ¿dónde? ¿O viva dónde? Vive en nuestros corazones, en el asiento de nuestras emociones y decisiones. Cristo habitando allí. Cristo habita en sus corazones y pido que, Pablo sigue orando, esto es parte de una oración de Pablo, y pido que, arraigados y cimentados en amor, ustedes hagan algo. Lleguen a comprender con todos los santos, todos los discípulos, lleguen a comprender con todos los santos cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. Volvemos al mismo mandamiento de Juan 13. El amor de Cristo. En fin, Pablo quiere resumir. En fin, que conozcan ese amor, que se relacionen con ese amor, que ese amor sea parte de su vivencia día a día. Que conozcan de ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Y esa última parte es tremenda. Para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Cómo se reconoce una vida llena de Dios? ¿Si tiembla o no cuando canta? No. Cuando yo le pregunto algo a Mateo, Mateo responde, no. Yendo a todos los servicios que haga la iglesia, no. Una vida llena de Dios se evidencia porque su vida emana amor. Juan, Romanos, Corintios, Efesios tienen una sola línea que las cruza. La estrategia de Dios para su comunidad por su nuevo mandamiento que transforma el mundo donde estamos. Si somos llenos de su amor, lo podemos hacer. Y de eso se trata la vida. Así que vamos con 3 preguntas aplicativas para mandarlo a pensar en este feriado, ya sea que se vaya ya mismo o se quede en la ciudad como yo, a disfrutar de la ciudad vacía. Primera pregunta, preste atención, dice allí, ¿qué convicciones desarrolla usted basado en estos conceptos sobre la iglesia? ¿Y cómo la iglesia que se mueve en estos conceptos sustenta el mensaje de Cristo? ¿Hemos desarrollado esas convicciones en esta mañana? ¿Hemos afirmado convicciones? ¿Han cambiado convicciones? Bueno, hágase esa pregunta a usted mismo. Segunda pregunta. Si el objetivo es que usted y yo seamos llenos del amor de Dios, porque eso habla de que Dios está en nosotros, pregunta, ¿qué dice esto de su dependencia a Cristo? Y el plan de Cristo. Y según eso definir las prioridades de nuestra vida, Hasta esto nos va a ayudar a decidir qué tan importante es una cosa o no, qué tan importante es un tema o no. El punto es el amor de Dios en el corazón.
Y la tercera pregunta es la más fácil de todas. Créanme. Dice así: ¿podría usted acompañarnos la siguiente serie de 4 semanas para entender cómo la iglesia fue entendiendo su identidad a base de los mandamientos de Jesús? ¿Sí? ¿Sí nos va a acompañar? Perfecto. Y si no nos va a acompañar, nos puede escuchar por podcast, ¿ya? Así que vamos orando para despedirnos y trabajar en estas preguntas aún mientras oramos. Póngase de pie o tome asiento como usted quiera. El punto es que esté cómodo y conversemos con el Señor. Te damos gracias, Señor, por esta mañana y te pedimos que transformes tú nuestras vidas y que transformes tú nuestro entendimiento y que nos permitas entender siempre la dimensión de tu amor para con nosotros, la dimensión de tu amor para nuestra comunidad, y que uses nuestras vidas. Usa nuestras vidas, Señor, entre nosotros, entre las relaciones que forjamos entre nosotros como creyentes hijos tuyos, en nuestras relaciones con los que aún no te conocen, para que siempre esté ese distintivo presente, fehaciente a los ojos de todos, que puedan decir: mira cómo esos de la San Borondón, mira cómo esos hermanitos de la Alianza, mira cómo esos que se dicen discípulos de Jesús, mira cómo se aman, cómo se aceptan, cómo sobrellevan sus cargas, cómo están el uno para el otro. Y permítenos así, Señor, transformar nuestra civilización, nuestra sociedad. Permítenos, Señor, que el día que nos veamos no solo sea un domingo, y si es que nos saludamos, sino que podamos perseverar en las casas, abrir nuestros hogares y nuestras familias para acompañar, hermanarnos y hacernos amigos y cohesionarnos como iglesia para llevar a cabo tu plan. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Llévanos con bendición a casa, te lo pedimos. Y en estos días de feriado, guárdanos, Señor. Líbranos, Señor, de toda clase de mal que quiera atentar en contra nuestra. Permítenos volver a los nuestros y a nuestros trabajos el día miércoles. Permítenos vernos en los que estamos en grupos en casas. Permítenos volver a celebrar tu nombre juntos el siguiente domingo. Y te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos.